Pues el segundo caso clínico que vamos a ver de la asignatura de urología nos cuentan un paciente de 45 años que viene a nuestra consulta porque refiere que desde hace varias semanas le duele la fosa renal izquierda, que el dolor aparece de forma intermitente, se exacerba y luego se mantiene un poquito más bajo, y añade algún episodio autolimitado de hematuria macroscópica, ¿vale? Le han hecho un cultivo de orina, que no tiene datos de infección, no ha tenido fiebre en ningún momento, y nos preguntan sobre cuál sería la siguiente exploración a realizar para ver si nos aclara algo. Bien, nos hablan de una cistoscopia, nos hablan de una ecografía abdominal, nos hablan de un cultivo en medio de Lobestein o una resonancia magnética de pelvis. Lo que debemos orientar primero es, vamos a empezar por lo que nos aclare más, es decir, ¿qué tiene este paciente? Nos dice que le duele la fosa renal y que tiene hematuria y que el cultivo no ha tenido datos de infección. Bueno, ¿cuál de las pruebas que nos pone aquí nos puede aclarar más? ¿Una cistoscopia? Bueno, una cistoscopia nos va a mostrar la vejiga, pero no el tracto urinario superior, que en realidad es donde le duele, ¿vale? Le duele el abdomen en la fosa renal. Un cultivo en medio de Lobestein, eso nos descartaría si fuese una tuberculosis genitourinaria, pero sería muy específico. Es decir, de entrada no sería la prueba que yo elegiría porque no nos permite descartar demasiadas cosas, solo si no es una cosa, ¿vale? O una resonancia de pelvis, no estamos pensando en nada de abajo, del tracto urinario inferior, ni estamos pensando en la próstata, ni estamos pensando en algo de la vejiga, como hemos dicho, estamos pensando en algo de arriba, en la ecografía de abdomen, porque entre otras cosas la ecografía de abdomen nos va a decir, bueno, ese dolor y hematuria puede ser porque este paciente pueda tener algo en el riñón, algo en el tracto urinario superior, es decir, pelvis renal, uréter y demás, o incluso una uropatía obstructiva, que también podría debutar con esta clínica, ¿vale? Por tanto, la ecografía abdominal sería lo más interesante. Bien. Y nos muestran esta imagen ecográfica, es una imagen interesante, que es una imagen de un riñón en el cual vemos, lo que nos marca la flecha, perdón, una imagen que nos dicen que es compatible con un quiste complejo o quiste complicado, que lo es precisamente porque tiene septos e imágenes compatibles con nódulos internos de unos 4 centímetros, ¿vale?, sobre el riñón izquierdo. Bien, nos lo clasifican directamente con la clasificación de Bosniak, Bosniak 4, ¿vale? Sé que no hemos mencionado mucho sobre esto en la clase, pero bueno, ponemos un caso clínico para que veamos un poquito más qué significa todo eso, ¿vale? Y dados estos hallazgos nos plantean si debemos hacer una biopsia de ese quiste para aclarar su naturaleza, si debemos realizar un seguimiento con ecografías anuales, dado que es un quiste, y los quistes son benignos, ¿vale? Solicitar un TAC de tórax, abdomen y pelvis con contraste intravenoso, o solicitar una citología de orina ante la sospecha de tumor del tracto urinario superior. Bien, lo que tenemos que tener claro es qué significa que tenga un quiste Bosniak 4, ¿vale? Y a efectos prácticos, ¿qué significa eso? Estamos ante una posible, o más que posible, masa tumoral. Los quistes, sabemos que los quistes, normalmente los más frecuentes son los quistes simples, pero los quistes simples son de contenido anecoico, totalmente negros. El nuestro, si volvemos a la imagen de antes, daos cuenta que, además de que nos lo diga, que tenga septos e imágenes de nódulos, lo vemos ahí. O sea, el quiste tiene dentro un contenido, no es un quiste anecoico totalmente, ¿vale? Bien, por tanto, lo indicado aquí es hacer o manejarlo como si se tratase de un tumor. Es decir, en el algoritmo de manejo de las masas renales sospechosas de malignidad, después de una eco lo indicado era hacer un TAC, tórax, abdomen y pelvis. ¿Por qué no hacer una biopsia del quiste renal? Porque si es una masa tumoral, que probablemente lo sea, o tenga un contenido tumoral, si nosotros pinchamos, lo que vamos a romper es la cápsula y vamos a hacer que disemine ese tumor. Por lo tanto, esto contraindicadísimo, ¿vale? Hacer un seguimiento de una masa sospechosa de malignidad no tiene ningún sentido, vamos. Y por supuesto que no sospechamos un tumor del tracto urinario superior porque la imagen no nos describe eso, nos describe un tumor o un posible tumor, un quiste Bosniak 4, en el parénquima renal. ¿Bien? Bien, entonces, con lo que hemos dicho, un leve recordatorio sobre los quistes Bosniak, que hay una clasificación que nos los marca en 1, 2, 2F, 3 y 4, y que según va siendo mayor el número, la probabilidad de malignidad, que la pone aquí abajo, es mayor. Daos cuenta que los Bosniak 4 prácticamente son tumores todos, 95-100%. Por tanto, el manejo quirúrgico o el tratamiento es a partir del 2F, donde nos dicen que puede ser que sí, puede ser que no, desde luego los 3 y los 4 sí, ¿vale? Esa clasificación es así un poquito gráfica, que quizá nos sirve, pero recordad que siempre es un poco subjetivo del radiólogo que lo está informando y demás. Pero bueno, para efectos prácticos, cuando nos digan que un quiste es Bosniak 3 y 4, desde luego que hay que manejarlo como una masa renal, maligna me refiero, y que, por supuesto, la existencia de tabiques, nódulos, masas dentro de un quiste lo convierte en un 3 o un 4, ¿vale?
y por tanto lo manejamos con la prueba que hemos dicho, que es hacer un TAC con contraste. Bien. Y al hacerle el TAC con contraste nos encontramos que, lo vemos en la imagen de la izquierda, efectivamente confirma que son masas sólidas con grandes componentes quísticos, con paredes gruesas, calcificaciones, incluso nos dan una probabilidad de que sea un tumor, ¿vale? Por tanto, recordar que los quistes Mognia 4, la mayoría, o quistes complejos, son tumorales, ¿bien? Y entonces, según estos hallazgos, nos plantean con esa masa de 4 centímetros, ¿qué podemos hacer? Hacer nefrectomía parcial laparoscópica, hacer nefroureterectomía con rodete vesical, hacer una resonancia con contraste para identificar mejor la masa, o hacer una nefrectomía radical izquierda por vía abierta con linfadenectomía extendida. Bien, aquí siempre estaremos con la duda eterna, ¿no? Vamos a descartar la nefroureterectomía porque evidentemente no se trata de un tumor del tracto urinario superior, un tumor urotelial, sino que es un tumor, o sospechamos, una masa de origen renal, un carcinoma de células renales dentro de un quiste renal. Por supuesto que ya tenemos identificada bien la masa y la prueba gold estándar, recordar que es el TAC. La resonancia la reservábamos cuando sospechamos invasión de vena cava o de vena renal, que no es el caso. Y la opción entre la 1 y la 4 siempre habrá la duda, ¿no? Vamos a ver, nefrectomía parcial se puede hacer, pero sabemos que el gold estándar es la nefrectomía radical. Vale, aquí hay algo que nos tiene que hacer decidirnos. Bueno, dos cosas en realidad. Una, en la primera nos dicen la vía laparoscópica. A día de hoy, las guías clínicas nos dicen que cuanto menos invasiva sea la vía de acceso a una cirugía de estas, mejor, ¿vale? Por tanto, laparoscópica mejor. Y la segunda cosa es que, aparte de que nos hagan que es por vía abierta, la opción 4 nos dice la linfadenectomía. Recordad que la linfadenectomía en el cáncer renal no tiene indicación nada más que para estadiaje y por lo tanto nunca va a ser la opción directa, hacer una linfadenectomía. Otra cosa es que me encontrase masas al hacer la cirugía y demás, pero no voy a hacerla directamente, ¿vale? Por tanto, dos cosas aquí. La teoría de la preservación de nefronas, es decir, siempre que pueda hacer cirugía parcial la haré, independientemente que haya indicación absoluta, que todos sabemos, masas de menos de 7 centímetros, bien localizadas, o pacientes monorrenos, o pacientes con enfermedad en los dos riñones y demás, bien, eso sí, pero aún así las guías clínicas nos dicen que intentemos hacer cirugía parcial siempre que podamos en tumores localizados y que lo hagamos siempre, como pone aquí abajo, intentando que sea por vía mínimamente invasiva, en este caso la laparoscópica, ¿vale? Bien. Resulta que nuestro paciente, en ese tiempo en el que estamos planificando la cirugía, después de haberle hecho el TAC, que no tenía nada más que esa masa renal, no había nada más, el paciente nos cuenta que ha tenido un episodio de sangrado con la tos, hemoptisis y dolor torácico. Como vamos a operarle, previamente le hacemos una radiografía de tórax y nos muestra esas imágenes, que no estaban en el TAC previo, ¿vale? Por supuesto que son sospechosas de malignidad y hablamos con los radiólogos y resulta que hacemos una biopsia de una de ellas. Vamos a ver qué es eso que ha aparecido de una manera brusca, a lo mejor en un periodo de tiempo de un mes, una cosa así, y resulta que lo biopsiamos y es un carcinoma de células renales de tipo sarcomatoide. Recordad que subtipos hay muchos, células claras, células cromófobas, células sarcomatoides, que son los más agresivos, y entonces ahora nos preguntan, bien, tengo esa masa renal, ese quiste Bosnia 4 sospechoso de malignidad, pero además tengo esto, ¿vale? ¿Qué hago? Hacemos la cirugía prevista, la laparoscópica, no variamos nada, evaluamos el grupo de riesgo del paciente antes de continuar con el tratamiento, iniciamos tratamiento con interferón gamma o iniciamos tratamiento con cisplatino. Bien, vamos a descartar la última opción, que el cisplatino se utiliza en caso de los tumores, por ejemplo, tumores uroteliales o tumores testiculares, que en este caso no tendría sentido, porque no es ese su origen. El tratamiento con interferón gamma, que es el tratamiento inicial que se hacía sistémico de los tumores renales extendidos, ya no tiene uso, ¿bien? Y la opción es, bueno, pues sigo haciendo la cirugía parcial laparoscópica o voy a ver si a mi paciente tiene sentido que le haga solo cirugía, le aplique cirugía más tratamiento sistémico, primero tratamiento sistémico, es decir, lo fundamental con esto, que es lo que más de moda está en el tema del manejo del cáncer renal, es evaluar el grupo de riesgo del paciente, es decir, saber si el paciente es subsidiario de un tratamiento o de otro según lo que tiene. Estoy hablando de pacientes con cánceres renales metastásicos, que es el caso, ¿vale? Bien, no tiene sentido, por tanto, mantener la cirugía y vamos a evaluar a nuestro paciente. El grupo de riesgo es el que nos va a permitir saber si nuestro paciente es subsidiario de un tratamiento u otro. Y hay datos fundamentales, siempre os digo en clase que no hay que memorizarlos, pero nos tienen que sonar, ¿vale? Nos pueden decir que el paciente tiene mal pronóstico, entonces ya lo metemos en el grupo de mal pronóstico, pero si no nos dicen nada, o nos mencionan algo como esto, el paciente presenta un estado general bueno, niveles de hemoglobina de 9,
y de calcio sérico, serie blanca y LDH normales. No hay alteración de otros parámetros analíticos, es decir, que parece que lo único que tiene es una anemia. Vale. Sin entrar en demasiado detalle, como os he dicho, recordar que normalmente se utilizan dos modelos de evaluación de pronóstico de riesgo de nuestros pacientes con cáncer de próstata, perdón, con cáncer renal metastásico, y que si os fijáis, lo que se fija es en el Karnofsky, es decir, en el estado general, en la LDH, en el calcio sérico, perdón, y en la hemoglobina, ¿vale? Ambos prácticamente se fijan en lo mismo, quizá el IMDC también añade neutrófilos, plaquetas y demás, pero bueno, lo que nos dice es si hay un grupo de riesgo, será, si no tiene malos factores pronósticos, será bajo, si tiene 1 o 2, será un pronóstico intermedio, y si tiene 3 o más, será mal pronóstico, ¿vale? En nuestro caso, recordemos, si nos fijamos un poco en esto, paciente solo tiene una alteración de la hemoglobina, por lo tanto, lo meteríamos como pronóstico intermedio, en ambas clasificaciones es así, y debemos recordar que, o debemos plantear, que a la vista de los resultados, cuál es el pronóstico o cuál es el tratamiento, mejor dicho, más adecuado a plantear con un paciente con un pronóstico intermedio, con un cáncer renal, de células renales, metastásico. Iniciar tratamiento con sunitinib, inhibidores de la tirosinquinasa, realizar nefrectomía citorreductora exclusivamente, realizar tratamiento con ipi-nivo más nefrectomía citorreductora o iniciar everolimus. Bien, aquí se podría complicar un poco la pregunta, ¿no? Decimos, ahora no me entero muy bien. Bien, a día de hoy, el tratamiento de elección sería este, ipi-nivo con nefrectomía citorreductora. Vale. ¿Por qué? Bueno, porque este tipo de pacientes está indicado el tratamiento sistémico según guías clínicas, como vemos aquí, ¿vale? Pronóstico intermedio y mal pronóstico, podemos utilizar un tratamiento con ipi-nivo, que mejora los resultados, por ejemplo, del nivolumab. Esto está bastante de moda ahora, ¿vale? Y la cirugía citorreductora, que siempre nos planteamos, es decir, le quito el riñón también. Ya entraríamos en otro debate si hay que hacerlo antes, después, eso sería una pregunta compleja porque de eso hay muchos estudios y demás, pero añadirle la cirugía citorreductora sí tiene sentido siempre y cuando el paciente no sea de mal pronóstico, ¿vale? Como el nuestro es de pronóstico intermedio, sí que estaría indicado, por tanto, como hemos dicho antes, combinar ese tratamiento con la nefrectomía citorreductora, ¿vale? Recordad que la pregunta dice el tratamiento más adecuado, ¿vale? Habría gente que diría, pues yo solo voy a poner sunitinib, bueno. Otro diría, voy a hacer nefrectomía solo, ese no tendría mucho sentido, pero bueno. Yo iniciaría everolimus, ese es un tratamiento de segunda línea, tampoco tendría sentido. Pero la duda entre la 1 y la 3 nos dice más adecuado, pues más adecuado según lo que nos plantean, efectivamente, si nos fijamos en este cuadro y lo que hemos dicho, sería hacer ese tratamiento que acabamos de decir.